Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Wing Telecom, Voz Media Network. Es un honor compartir con todos los que en este momento están entrando a mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Suscríbase a De Primera Mano RD, dígale amigos, familiares, allegados, que aquí estamos por el 16, por el 18 y por el 85 a las 8 de la noche y que también por De Primera Mano RD en YouTube transmitimos. Hoy es noche de jueves lluvioso, como dijo el gran cantante Claudio Cohen. Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti. Hoy es jueves 29 de agosto del año 2024 y aquí estamos con todo menos con miedo. Miren, durante mucho tiempo yo he escuchado a la gente que dice que la política es una selva de animales. Y cuando la gente utiliza ese razonamiento es por la simple y sencilla razón de que la práctica política está compuesta de las peores acciones que un ser humano pueda tener en su pensamiento. La práctica política está compuesta por la supervivencia eminentemente. Y en el mundo animal, la supervivencia incluso a veces implica usted comerse hasta su propia madre, como hay en el mundo animal, o a sus hijos. No existe el más mínimo dejo de consideración en la práctica política. Y aquí en la República Dominicana, la política, la práctica política ha sido totalmente descarnada en muchos momentos. Solo hay que escuchar el discurso de líderes políticos en diferentes momentos de la historia y uno se da cuenta de que, como dicen los viejos, en el hombre habita Dios y el diablo a la vez, porque el comportamiento que han tenido determinados políticos en ciertas ocasiones está más reflejado hacia las cosas negativas que hacia las cosas de Dios. Antonio Guzmán, presidente de la República 1978-1982, tomó una decisión terrible en su vida el 4 de julio de 1982, porque un dirigente político de su partido, que era candidato presidencial llamado Salvador Jorge Blanco, habría desatado una campaña con la finalidad de llegar a la presidencia, pero esa campaña tenía debajo mucha oscuridad. Por ejemplo, Salvador utilizó una expresión famosa en su campaña política del año 1982, 81-82, manos limpias. Y en esa campaña era una presión psicológica al presidente del momento, al presidente Guzmán, de que cuando él llegara a la presidencia iba a trancarlo a él y a sus seguidores. De hecho, recuerden que existían comentarios bastante negativos de su hija, que hoy es embajadora en Washington, Sonia Guzmán de Hernández, y del esposo de su hija, el señor Hernández, quien era ministro administrativo de la presidencia y su hija era viceministra, o subsecretaria administrativa de la presidencia. La presión fue tal que don Antonio tomó una decisión fatídica. Quedó grabado en la historia de la República Dominicana.
El doctor Peña Gómez muchas veces tuvo que salir a defenderse, no solo de las acusaciones racistas que había en su contra, sino también en un momento hasta de acusaciones relacionadas con el narcotráfico. Crearon libelos, crearon ¿cómo se llama? Diferentes leyendas para dañar la reputación y eso le afectó, eso le hizo mucho daño. Y yo pudiera pasarme las noches, la noche entera, contándole a ustedes de cómo la práctica en política en República Dominicana ha sido descarnada. Yo he advertido mucho de que quienes ejercen la política en República Dominicana tienen que elevar el debate. Ayer yo me detuve a ver una entrevista del expresidente de la República, Hipólito Mejía. Hipólito no es santo de mi devoción y eso lo sabe todo el mundo. Hipólito fue presidente 2000 al 2004 en un gobierno con muchísimos cuestionamientos, con la quiebra del sistema bancario, con muchísimos señalamientos de corrupción y otras cosas más. Pero Hipólito, desde el año 2000, del 2000 al 2004, ha continuado navegando en el sistema político. De hecho, en el 2012 casi se convierte en presidente de nuevo. Parece que la gente le dieron un paquete de fentanilo que se le olvidó lo que habría sido el gobierno de él del 2000 al 2004 y en el 12 vuelven otra vez y casi votan por este señor. Hipólito va a un programa del periodista Dani Alcántara y lanza al final de la entrevista un grupo de informaciones que me dan la razón en lo que yo he estado advirtiendo desde hace algún tiempo, que después de las elecciones en el PRM se iba a armar la guerra de Troya. En los primeros 4 años de Abinader, Hipólito fue un niño mimado del gobierno. El presidente de la República le dio una participación importante a su gente y a él en el gobierno central. Tanto es así que él tiene hasta familiares, su nieto es funcionario público y ha tenido la venia de que la gente más cercana a él fueron a posiciones y eso nadie lo criticó porque se entendía que a él lo iban a poner en alguna posición a su gente, producto de que él era el segundo líder de ese partido y duraron desde el año 2004 hasta ahora fuera del gobierno. Aparentemente. Bueno, a Hipólito le dieron el Ministerio de Defensa con Díaz Morfa, le dieron el Ministerio de Agricultura y el sector agrícola entero. O sea, Fernando Durán, el del Banco Agrícola, que no lo han votado todavía, es un tipo de Hipólito. El director de INESPRE, Iván Hernández Guzmán, es un tipo de Hipólito. Y usted pasa lista, a Hipólito le dieron muchísimas funciones, que la Marina, que la Fuerza Aérea, que le dieron de todo. Sin embargo, parece que Abinader había estudiado que eso era lo que le garantizaba a él tener la tranquilidad de buscar sus próximos 4 años, tener a Hipólito tranquilo. Cuando empezó el proceso de quienes iban a ir a las diferentes candidaturas en el año 2024, usted recuerda que la hija de Hipólito duró algún tiempo diciendo que ella no iba a ser la candidata a alcaldesa. Hipólito iba a los medios diciendo que no, que ella iba a dedicarse a construir su proyecto presidencial y que ella iba a salir a eso. Bueno, el presidente de la República en un viaje, estaba en el exterior, regresó, yo no sé si ustedes recuerdan, directo a la casa de Hipólito. Y ahí lo estaba esperando Carolina e Hipólito. A mí me dicen mis fuentes que parte de la discusión que se dio en ese momento era que Carolina no quería que la inscribieran y que el presidente, Abinader, decía que ella tenía que inscribirse a la candidatura de la alcaldía del distrito. Pero que su papá, como viejo zorro de la política,
pedía que para que ella fuese candidata otra vez a la alcaldía y que ganara esa plaza para el PRM, tenían que garantizarle que ella fuese la candidata presidencial en el año 2028. Cosa que Abinader no se la podía garantizar. De ahí en adelante empezó el descontento del viejo, como le dicen a Hipólito. Hipólito se puso guapito. Sin embargo, cuando llegó ahora el proceso de designaciones después de las elecciones, los famosos decretos, todo el mundo sabe que él entendía que el ministro de Defensa, su jefe de seguridad, su enllave por los últimos 30 o 25 años, Díaz Morfa, él entendía que había que dejarlo ahí. Y el presidente tampoco lo complació. Mandó a Díaz Morfa para su casa. Hipólito, que los que hemos estudiado su comportamiento sabemos que cuando él no consigue lo que quiere, de inmediato empieza un media tours mandándole fuego a quien sea de su partido, de su gobierno. Empezó primero hablando del sector eléctrico, diciendo que lo que está pasando en el sector eléctrico es un relajo. Yo estoy de acuerdo ahí con él. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que en el sector eléctrico designaron a personas que no tienen el conocimiento, el expertise y otros que tienen intereses en el sector. El presidente designó a la salida de Lisandro Macarrulla como presidenta del gabinete eléctrico a Raquel Peña. Que por cierto, hoy ella se despacha con unas declaraciones, el día de ayer, diciendo que los apagones se producen porque no hubo inversión en las redes del sector eléctrico. Pero ustedes tienen 4 años administrando miles de millones de dólares en el sector eléctrico. Eso es culpa de todos los que han estado administrando. Porque lejos de reducirse el déficit se ha ido creciendo. Este año el déficit eléctrico se habla de cerca de 2.000 millones de dólares. Una cosa de loco. Bueno, el caso de que Hipólito, como todos lo conocemos, le está echando una pasta de jabón al sancocho al empezar a darle fuego al presidente con uno de los temas que lo tiene preocupado, el tema del sector eléctrico. Hace meses, cuando él entendía que iba a comer con su dama, ¿qué dijo él? Que él era un tumbapolvo de Abinader, porque las circunstancias eran otras. Ahora que ha ido pasando el proceso y que él no ha sido complacido en todo lo que quiere, entonces ya no es tumbapolvo de Abinader. Ahora él es un contrario de Abinader. Hipólito dijo muchas cosas en esa entrevista, pero a mí me llamó la atención particularmente una. Él dijo que desde el gobierno y desde el PRM han querido hacerle una campaña de descrédito a su hija y que eso él no lo va a permitir. Y que él no va a permitir el uso de recursos del Estado en contra de su hija. Y yo dije, recórcholis, cáspitas, mírenlo aquí. O sea, es para que ustedes vean que lo que yo he estado diciéndole desde hace tiempo, que en ese partido se iba a producir la fiesta de los monos y que iba a terminar a rabazo, ya empezó. No habían pasado 24 horas de la victoria de Abinader cuando ya David Collado y Carolina Mejía se estaban matando. Y se han estado sacando los trapos sucios. Si hay algo que le dio cierta ventaja a Abinader en estos 4 años, fueron 2 cosas. Número 1, que la oposición se mantuvo dividida. Y número 2, que su partido se mantuvo unificado. ¿Pero por qué se mantuvo unificado? Porque todos ellos sabían que él iba a ir en el 24. Nadie perdió la chaveta yendo a aspirar entendiendo que él iba a ir. La mayoría de ministros que manejaban el poder, David, Wellington, Fellito, Yayo, Peñaguaba, todos los que han salido que tienen aspiraciones, ninguno quería aspirar. ¿Por qué? Porque entendían que el candidato era él. Pero inmediatamente él da una declaración y dice, no señor, yo no voy en el 28. ¿Saben qué pasa?
Todos esos tigres amuelan sus sierras eléctricas porque ellos entienden que para uno poder avanzar tiene que destruir al otro. ¿Por qué está enojado Hipólito? Porque no van a señalar a su hija. Porque el camino que él entendía y que ella entendía que iban a construir así de fácil no se le ha dado. Yo he dicho, por ejemplo, que lo primero que tiene que hacer cualquier persona para aspirar a la presidencia es ser un dirigente nacional. Y tanto el señor Collado como Carolina Mejía ostentan el mismo problema, que no son dirigentes nacionales. Fuera de la capital y quizás Santiago, la gente no sabe quién es Carolina Mejía, la hija de Hipólito. Pero ser la hija de Hipólito no te faculta automáticamente para tú ser candidata presidencial. Y miren que yo entiendo que en República Dominicana ha llegado el momento de que una mujer sea presidenta, sí, pero no es que te señalen. Sal a ganarte los votos en tu partido y los votos en el electorado. Porque es fácil esperar que el mango gotee. Es fácil esperar que caiga en vez de tú subirte a la mata a tumbarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo llegó Carolina a la Secretaría General del PRM? ¿Ustedes se acuerdan? Su papá salió provincia por provincia a decirle a su gente que había que votar por Carolina. Y cuando Chu Vázquez, que aspiraba también a ser secretario general del recién fundado PRM, se molestó porque vio que Hipólito estaba usando su influencia para quedarse con los cargos más importantes del partido, él le echó un cubo de aquello a Chu. Y tuvieron sus temas. De compadre hasta se dividieron. Porque al final en República Dominicana los líderes políticos tienen la misma mala costumbre de querer imponer ¿a quiénes? A sus hijos. Póngase a pensar en la mayoría de los que están en posiciones importantes del país. Mire a ver si no son parte de ese heredad político. Yo estaba mirando al ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, que es amigo mío, dicho sea de paso. Pero Luis Miguel Decán no hizo nada para ser ministro de Trabajo. Tampoco hizo nada para heredar el partido de su papá, el PRSD. Lo único que él tuvo fue que era de Camps. Más nada. De hecho, cuando su papá se murió, ese partido quedó en manos de Rafa Gamundi Cordero. Pero como Rafa Gamundi Cordero no era Rafa Gamundi de Camps, lo quitaron de la presidencia de ese partido y pusieron a quien, al hijo. ¿Y el hijo dónde está? En un ministerio. Y así usted va pasando, miren, la mano, así se da cuenta de cómo la mayoría de líderes políticos han querido señalar a sus hijos. El mismo doctor Peña Gómez, ¿dónde están sus hijos? José Fran y Tony Peñaguaba. Y los otros en el Estado. Porque aprendieron que hijo de gato, caza ratón. Sí, pero haz tu trabajo. Haz lo que tienes que hacer. Agota tu tiempo, construye tu liderazgo, no que tu papá te quiera transferir. En el PRM, a partir de ahora, Hipólito habló y habló muchas cosas. Dijo que a él lo irrespetaron con la candidatura de Hermanas Mirabal a senador. Eso es de Salcedo, a propósito de que Salcedo está prendido en protestas por la falta de terminación del hospital. Bueno, ahí Hipólito tenía un candidato, Alba, que se llamaba Freddy Fernández. Freddy Fernández es el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, un hombre de Hipólito y de Carolina. El presidente de la República había hecho aparentemente un acuerdo con Mecho, la actual senadora de Hermanas Mirabal, y entendía que ella era la que tenía aquí como candidata. Pues como a Hipólito y a Freddy no le dieron esa candidatura, ellos hicieron de todo para que Mecho perdiera la candidatura ya, senador, para ellos tener la razón. Eso pasó en el PRM ahora, en el recién proceso.
Hipólito habló de eso en la entrevista. Habló de que a él le impusieron otra gente, pero pasó lo mismo en el Ceibo. En el Ceibo, él admitió que querían desplazar a Santiago Zorrilla, el actual senador, y dijo algunas cosas como que uno no entendió. No, que se dicen cosas. Y al final, ¿qué pasó? Lo puso, pero está disgustado porque dijo que habían recursos del Estado impulsando otra candidatura que no era la que él quería. El PRM ha empezado el proceso, como yo en alguna ocasión le llamé, de PLDización. ¿Qué fue lo que pasó con el PLD? El PLD era un partido exitoso. Sin embargo, cuando ya no había oposición, ¿qué hicieron ellos? Se comieron ellos mismos. Danilo tuvo tanto éxito en el 2016 que dijo, no, pero que el PRM no funciona. Yo voy ahora a comerme a Leonel ahora. Y Leonel me voy a comer a Danilo, y destruyeron ese partido. Es que como no había oposición, ellos mismos comenzaron a disputarse el control del partido. En el PRM está sucediendo lo mismo. Como ahora mismo la oposición está muy diezmada, ya yo le he explicado a ustedes por qué. Porque muchos los que están haciendo negocios y otros cuidando los cuartos que se robaron, entonces no tienen moral para hablar nada. Y el gobierno, el PRM, Abinader entendió esa fórmula. Él ganó las elecciones en el 20 porque el PLD estaba dividido. ¿Qué hizo ahora en el 24? Le aplicó la misma fórmula, le mantuvo la división. ¿Ustedes están entendiendo? Ahora, como no hay aparentemente una oposición que mañana salga a decir lo que tiene que decir y que el pueblo le caiga, ellos ahora han decidido matarse internamente. Lo que pasa es que no solo son dos actores. Yo le hablé del caso de Luis y del caso de Hipólito, pero súmele a eso a David Collado, que no tiene las prácticas más limpias en cuanto a campaña y acabar con otros, aunque se hace el pendejito. Súmele a eso a la hija de Hipólito, a Carolina. Súmele a eso a Peñaguaba. Súmele a eso a Guido. Súmele a eso a Wellington Arnaud. Súmele a eso a todos los que aspiran. Que como la conciencia de ese partido que viene, antes era PRD, ahora se llama PRM, es la conciencia fratricida de destruirse uno con otro. Hipólito arrancó y tiró el bala, ¿cómo se llama? El tiro que tiran para la carrera, para arrancar, ¡pam! Ya él lo tiró de qué es lo que van a hacer. ¿Hasta qué grado la clase política no ha entendido que hay que madurar también en cuanto a las propuestas y no los ataques? Ese es uno de los partidos del sistema, y estoy hablando del PRM porque es el partido que administra actualmente el Estado. Debo decirle que Abinader tuvo cierto nivel de estabilidad política porque no tenía problemas internos en su partido. Pero Abinader en estos 4 años tiene, ¿sabe qué? Problemas de apagones, problemas con el tema de la reforma fiscal, deje que entre el tema de los nuevos impuestos. Ellos le están dando larga con la reforma constitucional para que la gente, pero al final el trasfondo es nuevos impuestos, reforma fiscal atrás. Cuando eso entre, más apagones, más problemas económicos, más temas en los hospitales, eso es una bomba de tiempo. Pero para él poder tener algún nivel de tranquilidad y que eso no se le salga de control, tiene que tener el apoyo de su partido y la unidad de su partido. Pero ya el partido está en franca pelea porque todos quieren ser presidentes hacia el 28. Ese es el panorama. Y en esa ambición de que quítate tú para ponerme yo, de que la candidata soy yo, de que el candidato soy yo, prepárense para que vean lo que nunca se había visto. Ustedes van a ver de todo. Prepárense. No se muevan. Volvemos en breve.